Padre, te damos gracias en esta mañana, porque Señor, por tu misericordia estamos vivos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido despertar y ver la luz de un nuevo día. Gracias por tu cuidado durante la noche. Y gracias, Señor, por este nuevo día que tenemos. Gracias porque tenemos la bendición de estar en tu casa. Gracias porque tenemos el privilegio de cantarte, de adorarte, Señor. Pues tú eres digno, Señor, de ser alabado. Gracias por cada hermano que ha llegado, Señor, a tu casa. Oramos que en esta mañana tú ministres nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tus verdades a nuestro corazón y que podamos, Señor, en esta mañana ser edificados y ser bendecidos. Padre, te pedimos que guardes a la iglesia. Guarda nuestro corazón en esta mañana, nuestra mente. Permítenos estar atentos a tu voz, Señor. Te ruego, Señor, que tú me permitas el comunicar tu mensaje con claridad, con integridad, y que tu palabra, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Oramos por los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien, y te rogamos, Señor, que tú estés con nosotros en este día. Así lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no es una experiencia emocional pasajera como algunos lo creen. Principalmente los grupos carismáticos confunden, hermanos, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Los carismáticos, hermanos, piensan que estar lleno del Espíritu Santo es una experiencia emocional pasajera. Por eso muchas veces, hermanos, ellos en sus reuniones dicen que cuando una persona está llena del Espíritu Santo habla en lenguas, que cuando una persona está llena del Espíritu Santo cae desmayado. Ellos creen que cuando una persona está llena del Espíritu Santo comienza a revolcarse y a hacer tantas y tantas cosas. Eso no es, hermano, estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, o ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, hermanos, sino un estilo de vida, hermano, continuo. La palabra de Dios, hermano, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquellas personas que están embriagados de vino, pues, hermanos, pierden el control total, hermanos, de sus personas, de sus acciones, de su manera de hablar. Una persona que está, hermanos, llena de vino es una persona que se desenfrena. Una persona que está alcoholizada pierde el control total, hace cosas indebidas, habla cosas indebidas, actúa porque está controlado por los efectos del vino, del alcohol. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa, hermano, ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa, hermano, el ser lleno del Espíritu? Hermano, el ser lleno del Espíritu significa, hermano, estar bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, hermano, significa estar bajo el control absoluto, total del Espíritu Santo. Un cristiano, hermanos, que está lleno del Espíritu Santo es un cristiano que está, hermano, bajo el control absoluto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo tiene controlado, el Espíritu Santo tiene dominado al creyente. Y cuán importante, hermanos, es que cada día el creyente esté lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no se trata de tener más del Espíritu, porque el Espíritu ya mora en el creyente. ¿Sí me entiende? Ser lleno del Espíritu, hermano, no significa, hermano, o no se trata de tener más del Espíritu, porque ya el Espíritu está morando en la vida de cada creyente. Entonces, ser lleno del Espíritu, hermano, significa que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Que el Espíritu Santo, hermano, controle nuestra vida. Que el Espíritu Santo, hermano, domine
domine nuestro ser, domine nuestra persona, que el Espíritu Santo esté en control absoluto y total de nuestras personas. Vamos a mirar varias cosas esta mañana. En primer lugar, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo primeramente es un mandato del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es un mandato del Señor. Nota conmigo el versículo. Dice, antes bien. Y nota la palabra que sigue, sed. Antes bien, sed. Esa palabra, hermano, sed, es un imperativo presente, lo que significa, hermano, que es un mandato constante. Es un mandato constante. Dios manda a sus hijos a que sus hijos se mantengan llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia. Ser lleno del Espíritu Santo es una orden de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es algo que el Señor está sugiriendo. No es que el Señor esté diciendo si quieres. No es que el Señor esté diciendo si tú quieres, si tú anhelas, si tú dispones. No, el Señor está dando una orden. El Señor está dando un mandato, hermano, que el creyente debe obedecer continuamente. Todos los días, hermano, el creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Pero deje decirle algo, hermano. Lamentablemente, más tiempo pasamos llenos de nosotros mismos que del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Oh, hermanos, es tan fácil. Es tan fácil, hermanos, darnos cuenta que estamos más llenos de nosotros mismos que del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su vida va a evidenciar que está llena del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena de sí misma, también es algo que se va a evidenciar prontamente. Y si somos, hermanos, honestos, en esta mañana vamos a darnos cuenta que hemos pasado más tiempo llenos de nosotros mismos que del Espíritu Santo. Mire nada más, hermano, el cómo pensamos, el cómo actuamos, el cómo hablamos, el cómo nos comportamos, el cómo estamos viviendo. Es una manifestación que realmente estamos más llenos de nosotros mismos que del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermano, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hermano, y el Señor está dando un mandato, está dando una orden. No es una sugerencia. No es que el Señor esté diciendo si quieres. Es una orden de Dios. Y es una orden, hermano, que tenemos que estar obedeciendo continuamente. Todos los días, hermano, escúcheme. Todos los días, antes de hacer cualquier otra actividad, hermano, deberíamos venir al Señor de rodillas y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No es: Señor, dame de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tienes morando en ti. No es decir: Señor, dame, no, porque ya el Espíritu está morando en ti. Es: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Algunas iglesias carismáticas dicen: Señor, dame de tu Espíritu Santo. El Señor no está diciendo eso. El Señor no está diciendo: pide el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está morando en ti. Dice la palabra de Dios, hermano, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermano, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está morando en nosotros, con nosotros. Pero ahora el Señor nos manda, hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos controlados por el Espíritu, que estemos, hermano, en ese control absoluto, total del Espíritu Santo. Totalmente, hermano, que así mis pies, mis manos, mi boca, mis ojos, mis oídos, mi todo, hermano, esté controlado por el Espíritu Santo. Y es un mandato de Dios. Pero también, hermano, vemos que es un acto repetitivo. Nota conmigo la palabra sed.
Esa palabra, hermano, sed, en el tiempo del verbo original, hermano, está en un tiempo continuativo. Y allí, hermano, la palabra sed significa que debemos andar siempre bajo el control del Espíritu. O sea, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es un acto, hermano, repetitivo. Es algo constante. No es que yo voy a estar lleno del Espíritu Santo solamente lunes y martes, miércoles y todos los demás días. No, no, hermano, este es todos los días. Todos los días. Hermano, el Espíritu Santo quiere controlarnos todo el tiempo. Lamentablemente, hermano, no hemos permitido que el Espíritu Santo nos controle. El tiempo, hermano, que miramos aquí, la palabra sed, es un tiempo continuativo. Esto nos habla, hermano, de que es algo repetitivo, que debemos andar siempre, todos los días, bajo el control del Espíritu. No es que hoy me olvide de ser cristiano y este día es para mí y este día es para vivir como mundano. No, hermano, todos los días tú y yo somos cristianos y debemos vivir como cristianos. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Hay cristianos que confunden esto, hermanos, porque hay cristianos que dicen, pues yo nada más soy cristiano el domingo, pero todos los demás días puedo vivir para mí. No, hermano, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas y cualquier día que sea, tú eres cristiano. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Había por ahí una persona que decía, bueno, a mí se me olvida que soy cristiano cuando hay pachanga porque es tiempo de baile y dice, entonces me olvido que soy cristiano. No, hermano, tú eres cristiano todos los días. Tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios todos los días. Tú no puedes quitarte, hermano, la vestimenta de cristiano y decir, pues hoy no soy cristiano, hoy quiero vivir para mí. No, todos los días tú tienes que vivir bajo el control del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:4. Notemos, hermanos, algunos ejemplos de cómo cristianos, hermanos, constantemente y continuamente estaban llenos del Espíritu. Hechos 2:4. ¿Alguien puede ayudarme a leer, hermanos, Hechos 2:4, por favor? Gracias, hermano. Aquí estamos viendo, hermanos, el tiempo en que los apóstoles, hermanos, y los discípulos del Señor estaban llenos del Espíritu. Pero, hermano, lo que queremos notar aquí es que dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego dice, hermano, que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí la palabra lenguas es idiomas oficiales. No es lenguas como lo dicen hoy los pentecostales, ¿verdad? Y el propósito era comunicar el evangelio. Pero luego, hermano, vamos al capítulo 4 y versículo 8. Y lo que quiero que notemos aquí es lo siguiente. Capítulo 4, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Gracias, hermano. Y aquí vemos otra vez, hermano, que otra vez Pedro estaba como, hermano, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano, de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 4? Está hablando de días diferentes. ¿Sí me entiende, hermano? Son días diferentes. Y han pasado, hermano, un lapso de tiempo. Y miramos otra vez a Pedro que está como, que está lleno del Espíritu Santo. O sea, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermano, es que la llenura del Espíritu Santo debe ser algo continuativo, debe ser siempre. No es que hoy sí y mañana no. No es que hoy esté lleno y me alcanza para mañana. No. Todos los días, hermano, yo debo asegurarme que quien me está controlando es el Espíritu Santo y no mi carne. Hermano, porque qué tremendo es cuando somos controlados por nuestra carne. Oh, hermanos. Qué tremendo, hermano, es despertar en la carne. Hay cristianos, hermano, que ya se acostumbraron a vivir en la carne.
Hay cristianos, hermano, que ya se sintieron cómodos en la carne. Me levanto, no oro, no leo mi Biblia, y no me sorprenda que al rato haga cosas indebidas. No me sorprenda que al rato hable cosas que no debería hablar. No me sorprenda que al rato haga cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque ando en la carne. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y un cristiano controlado por su carne, hermano, oh, hermanos, qué tremendo es. Qué tremendo es, hermano, cuando un cristiano permite que su carne le controle. Porque cuando un cristiano, hermano, está siendo controlado por su carne, no solamente va a ofender a Dios, sino va a llegar al fracaso. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos está exhortando, antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre lleno del Espíritu Santo en Hechos 9:17. Después de su conversión, hermanos. ¿Alguien puede ayudarme con Hechos 9:17, hermanos? Gracias, hermano. Y aquí vemos, hermanos, a Pablo recién, ¿qué, hermanos? Recién convertido. ¿Y cómo estaba, hermanos? Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, el estar lleno del Espíritu Santo, hermano, no depende de cuánto tiempo lleves tú siendo cristiano. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. Porque a veces, hermano, cristianos nuevos confunden y dicen, ay, es que yo soy un creyente nuevo. Pablo era un creyente nuevo, hermanos. ¿Y cómo estaba? Estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y si nosotros estudiamos la vida de este hombre, vamos a ver cómo fue usado tremendamente por Dios. ¿Y sabes por qué fue usado tremendamente por Dios, hermano? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mira conmigo otro pasaje, Hechos 13, versículo 9, Hechos 13, 9. Aquí vemos a Pablo, hermanos, comenzando su ministerio como misionero. Hechos 13, 9. ¿Alguien me ayuda a leer, hermanos? Entonces hablo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Gracias, hermana. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, Pablo. ¿Y cómo estaba Pablo aquí, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Controlado. ¿Sí? Controlado absolutamente por el Espíritu Santo. Dominado completamente por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, hermano, nos muestra que Pablo, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo. Y este Pablo, hermanos, que fue un hombre que estuvo lleno del Espíritu Santo, ahora inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios 5:18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermano, tú y yo no deberíamos comenzar nuestro día sin antes estar seguros que estamos llenos del Espíritu Santo. Repito, hermanos, lo que dije. Tú y yo no deberíamos comenzar nuestro día sin antes asegurarnos que estamos llenos del Espíritu Santo. Déjele pregunto esta mañana, hermano, ¿usted está lleno del Espíritu Santo hoy? Oh, hermanos, sabe que esto es algo que muchas veces no nos importa. ¿Por qué, hermano? Porque comenzamos nuestro día pensando en lo que voy a hacer hoy, pensando en los pendientes que tengo, pensando en lo que tengo que sacar adelante, pensando en que tengo que hacer esto, y no me he detenido a pensar cómo estoy comenzando mi día hoy. ¿Estoy comenzando mi día lleno del Espíritu Santo o lleno de mí mismo? Por eso muchas veces, hermano, tan temprano ya estamos echando pleito. ¿Verdad?
y nos damos cuenta y decimos, estoy lleno de mí mismo. Oh, hermanos, el no estar lleno del Espíritu Santo es darle lugar al diablo. Estos cristianos, hermanos, estos cristianos, tanto como Pedro, Pablo, los discípulos, hermanos, mencionados en Hechos, fueron cristianos, hermanos, que se aseguraron de que verdaderamente, hermano, estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, y cuando una iglesia, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, Dios lo puede usar tremendamente. Dios lo puede usar tremendamente. Porque esa persona no está dependiendo de sí mismo, está dependiendo del poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo, hermano, es que un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo? Regrese conmigo a Efesios 5:18. Regresa conmigo allí. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo recibir esa llenura del Espíritu? ¿En dónde puedo recibir esa llenura del Espíritu? ¿Cómo es que va a suceder esto en mi vida? ¿Cómo es que esto va a ser una realidad en mí? ¿Qué tengo que hacer para que yo esté lleno del Espíritu? ¿Cómo ser llenos del Espíritu, hermano? En primer lugar, hermano, reconociendo nuestra necesidad de Él. Reconociendo nuestra necesidad de Él. Hermano, un cristiano que no reconoce su necesidad de la llenura del Espíritu Santo no va a estar lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, que tú y yo digamos, yo puedo vivir mi vida cristiana a mi manera, en mis fuerzas. Oh, hermano, tú no estás reconociendo que necesitas al Espíritu Santo. Y deje decirle algo, hermano, en esta mañana yo quiero decirle algo. Tú y yo, hermano, no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a Dios. Necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo con urgencia. Oh, hermano, imagínate, hermano, que en nuestros hogares, que todos los integrantes de la familia estuvieran llenos del Espíritu Santo, hermano. Otra cosa sería, hermano, nuestras familias, nuestros hogares. Pero lamentablemente, hermano, no es así. Lamentablemente, hermano, hoy nuestros hogares están viviendo una triste carencia espiritual. Porque en nuestros hogares, hermano, hay pleitos, hay gritos, hay insultos, hay maledicencias, hay malas actitudes, hay irresponsabilidad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es una muestra de que nadie allí está lleno del Espíritu Santo. Estamos más llenos de nosotros mismos. Imagínate, hermano, a un joven cristiano lleno del Espíritu Santo. Imagínate a un esposo lleno del Espíritu Santo. Imagínate una esposa llena del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Señor, te necesito. Amén, hermanos. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo lo necesito, Señor. Hermano, y esto nos debe llevar a doblegar nuestro corazón al Señor. Humillarnos delante de Dios, hermanos. ¿Cómo ser llenos del Espíritu, hermano? Reconociendo nuestra necesidad de Él. Pero también, hermano, llenándonos de la palabra de Dios. Oh, hermanos,
cuán importante es también el que la palabra de Dios y la oración vayan de la mano. Hermano, escúchame. Tú no vas a ser lleno del Espíritu Santo estando frente a la televisión 4, 5, 6, 7, 8 horas. Hermano joven, tú no vas a estar lleno del Espíritu Santo viendo TikTok 2, 3 horas al día. Hermano, ¿sabe por qué nuestra mente y nuestro corazón está lleno de tanto mugrero? Por tanta basura que estamos consumiendo de este mundo. Y no estamos yendo donde deberíamos ir, hermanos. No estamos yendo, hermanos, donde deberíamos ir. No me conteste, hermano, no me conteste. Ahí en su lugar. ¿Leyó su Biblia esta mañana? ¿Oró esta mañana? Ay, pastor, es domingo, tanta oración que vamos a hacer aquí, tanta Biblia. No, hermano. No, es muy aparte. Esto es extra, hermanos. Esto es extra. Hay que ver esto como la cereza del pastel. Porque tú y yo, hermano, durante la semana debimos haber tenido comunión con el Señor. Hermano, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pasando tiempo con la palabra, pasando tiempo en oración. Hermano, y pasar tiempo en oración no es decir, Señor, ya se me hizo tarde, bendice mi día, en nombre de Jesús, amén. Hermano, ya pasé tiempo con Dios, medio segundo, wow. ¡Qué tremendo! No, así hasta el diablo está bien agarrado porque, oh, hermano, el diablo hasta se ríe. ¿Sabe qué es lo que más va a atacar el diablo, hermano, en la vida de un cristiano? Su tiempo con Dios. Porque el diablo sabe que ahí está la clave de tu éxito, hermano. Tu tiempo con Dios. Y es lo que más va a atacar el diablo, hermanos. Nuestro tiempo con Dios. Yo no sé usted, hermano, pero a mí es una lucha siempre. Pasar tiempo con Dios. Pero es algo que necesito hacer. Pero es algo que necesito hacer. Hermano, yo necesito la voz de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito estar lleno de su palabra. Hermano, ¿y cómo es que va a venir la llenura del Espíritu Santo? Pasando tiempo con la palabra, pasando tiempo con Dios en oración, hermanos. En tercer lugar, hermano, ¿cuáles son las evidencias de que un cristiano está lleno del Espíritu, hermanos? ¿Cuáles son las evidencias? Vamos a Efesios 5, versículo 18 al 21, hermanos. Solo por mencionar algunas evidencias. Evidencias, hermano, de la llenura. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos llenos del Espíritu? Hermano, mire para acá. La evidencia no es, hermano, que tú vas a empezar a temblar. Porque esto lo confunden mucho, hermano, los carismáticos. Ellos dicen, la persona está llena del Espíritu porque está vomitando y su vómito es verde. No, de verdad, hermanos, de verdad así lo dicen ellos. No estoy exagerando. Allá en el rancho, hermanos, es un concepto que tienen ellos. Una persona está llena del Espíritu Santo porque todo el tiempo está sonriente.
Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta, hermano, que una persona está llena del Espíritu Santo? Mira conmigo Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahí está la primera evidencia, hermanos, de una persona que está llena del Espíritu Santo. Se va a manifestar, hermano, en su adoración a Dios. Hermano, no piense que aquel que está cantando las canciones de Vicente Fernández está lleno del Espíritu Santo. No. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, dice, mire, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es un cristiano, hermano, que va a adorar a Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, es un cristiano que va a adorar a Dios. Es un cristiano, hermano, que constantemente en su boca estará la palabra de Dios. Versículo 20. Otra evidencia, hermanos, de un cristiano lleno del Espíritu Santo, dice el 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, hermano, lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a estar agradecido. Ahora, hermanos, esto pareciera tan práctico, tan fácil, pero sabe, hermano, yo estaba estudiando que la gente se queja más de lo que agradece. Ahora, hermanos, si somos honestos, así somos los cristianos. Nos quejamos más que agradecemos. En vez de decirle: Señor, gracias por estos zapatos que tú me has provisto, ¿sabe qué decimos? Mugrosos zapatos. En vez de ser agradecidos con la casa que Dios nos dio, triste casa toda fea. Bueno, ¿sabía usted que hay gente que no tiene casa? Una ocasión, hermanos, un cristiano llegó con el pastor y le dice: pastor, yo estoy bien enojado con Dios, porque Dios no me ha dado nada a mí. Y estaba bien amargado, hermanos. Si yo veo que al hermano fulano le dio esto, al otro le dio esto, al otro le dio, y yo no tengo nada. Le dice el pastor: ¿tienes familia? Sí. ¿Tienes casa? Sí. ¿Tienes carro? Sí, uno feo ahí, pero tengo. ¿Estás enfermo de algo? No. ¿Te sirven los dos pies? Sí. ¿Te sirven las dos manos? Sí. ¿Te sirven tus ojos? Sí. ¿Por qué dices que Dios no te ha dado nada? Dios te ha dado mucho. Pero, hermanos, pasamos más tiempo quejándonos que siendo agradecidos. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, va a ser agradecido cualquiera que sea sus circunstancias. Ahora, eso no es fácil, hermanos, pero es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque en la carne, hermano, cuando te está yendo mal, tú no vas a poder decir: Señor, gracias. ¿Se acuerda de Job, hermano? Que en un día lo perdió todo. No, hermano, a ti se te muere un gatito y sientes que se te acabó el mundo. Hermano, Job lo perdió todo en un solo día. ¿Y sabe qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nos pasa algo, hermano, y decimos inmediatamente: Señor, ¿por qué a mí? Esa es nuestra actitud, hermanos.
Y qué tremendo, hermanos. Porque así somos. Así somos. Y no somos agradecidos. Nos quejamos de todo, hermanos. Del clima, que si hace frío, hace mucho frío. Que si hace calor, hace mucho calor. Que si está lloviendo, está lloviendo. Que si está haciendo sol, está haciendo, hermano, todo el tiempo. Pero un cristiano lleno del Espíritu dice, va a ser agradecido. Amén, hermano. Siguiente evidencia de un cristiano lleno del Espíritu. Versículo 20. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es un cristiano que ha aprendido a someterse. Es un cristiano, hermano, sumiso. Y hermano, y nuestra sumisión primeramente es al Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuestra primera sumisión, hermano, debe ser al Señor. Posteriormente, hermano, Dios ha puesto sobre nosotros autoridades a las cuales debemos someternos también. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, es un cristiano que vive sumiso a Dios. Es un cristiano, hermano, que vive sumiso a Dios. Señor, lo que tú digas. Señor, lo que tú ordenes. Señor, lo que tú mandes. Pero un cristiano, hermano, que no está lleno del Espíritu Santo va a ir en contra de Dios. Y hará su propia voluntad. Y no hará la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y dice el versículo 22. Vamos al 22. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablarnos de una manera detallada de cómo, hermano, de cómo la llenura del Espíritu Santo se evidencia en el hogar. ¿En dónde, hermanos? En el hogar. Y qué interesante, hermano, que Pablo no lo puso en la iglesia. Eso es bien interesante, hermano, que Pablo lo pone a un nivel todavía donde todo va a ser evidente, que es en la casa, hermanos, donde tus hijos, donde tus padres, donde tu esposa, donde tu esposo te conoce. Oh, hermano, porque aquí, mire, aquí podemos nosotros aparentar que estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos llegar a la casa de Dios, hermanos, con seriedad. Oh, aquí, hermanos. Aquí todos lucimos bien. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero ¿qué tal en la casa, hermanos? Wow. Qué tremendo, hermanos. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué duro es Pablo con las hermanitas, ¿verdad? ¿Sabe que una vez me preguntó una hermana, pastor, ¿por qué Pablo primeramente mencionó a las hermanas y no primero a los varones, si los varones son los líderes? ¿Será que Dios conoce la problemática, hermanos? ¿Quién le fue al Señor con el chisme, hermanos? ¿Quién? Hermanos, a Dios no le podemos engañar. Él nos conoce, Él nos creó y Él instituyó la familia, hermanos. Y el Señor sabe. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hermano, y una cristiana llena del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Se va a someter a quién? A su marido.
una esposa llena del Espíritu Santo. Y una esposa que no está llena del Espíritu Santo, pues va a estar broncuda todo el tiempo, ¿verdad? Echando pleito. Dice, ¿por qué te tengo que obedecer si ni eres mi papá? Eres nada más mi esposo. Oh, qué tremendo, hermanos. Pero ahora, aunque esto pareciera, hermanos, que sucede entre el inconverso, hermanos, lamentablemente aún en el pueblo de Dios sucede. Una cristiana llena del Espíritu Santo, hermano, se va a someter a su esposo. Versículo siguiente. Porque el marido, y el Señor lo especifica, hermano, y por si había alguna pregunta que usted y yo teníamos, el Señor dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Oh, hermanos, el Señor, qué tremendo, su palabra perfecta, hermanos. El Señor no pudo darnos un mandato sin también explicar el por qué. Porque, hermano, el Señor a lo mejor dijo, bueno, las hermanitas van a preguntar, ¿y por qué me tengo que someter a Él? Si Él ni terminó la prepa, yo terminé la prepa. Si Él ni licenciatura tiene y yo tengo doctorado y licenciatura y el Señor dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermano, y esto fue plan de Dios. Amén, hermanos. Este es el diseño de Dios. Que el mundo hoy lo quiera cambiar, hermano, que los gobernantes quieran cambiar esto, no significa que Dios también esté cambiando esto. Su palabra permanece, hermanos. Amén. Su palabra permanece. Y dice aquí, hermanos, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, ahora bien, hermano, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, hermanos, esposos, un esposo lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a amar a su esposa. ¿A qué nivel, hermanos? Así como Cristo amó a la iglesia. A ese nivel, hermanos. Ahora, es posible amar a ese nivel cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto no es posible en la carne, hermanos. Esto no es posible en la carne. Esto solamente es posible cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Luego, hermano, en el capítulo 6, Pablo está siguiendo la temática, hermanos. Y en el versículo 6, versículo 1, ahora le habla a quién, hermano. A los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a quién, hermano. A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí vemos, hermano, ahora cómo es que esa llenura del Espíritu Santo se evidencia en la vida de los hijos con obediencia y sumisión. Con esa obediencia, hermano, a los padres y con esa honra a los padres. Un hijo que está lleno del Espíritu Santo es un hijo que va a obedecer a sus padres. No va a ser un hijo contestón. Pero ¿cuántos hijos contestones hay aquí esta mañana? Ninguno, ¿verdad, hermanos? Aquí todos los muchachos traen esa sonrisa de yo soy bien obediente. ¿De veras? Esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, se evidencia en la vida de los hijos con su obediencia y con una vida que honra a sus padres. Hermano, cuando tú eres contestón, solo estás evidenciando que estás lleno de ti mismo.
Y es una problemática que tú tienes que atender inmediatamente. ¿Sabe, hermano? Hay hijos que se enojan por todo. Uno ya ni les puede hablar tantito porque explotan y amenazan. Me voy de la casa. Tengo mis derechos. Y hay hijos, hermano, que se encierran en su cuarto porque se enojaron, porque no les cumplieron el capricho que querían. Y se encerraron y no comieron y no cenaron y no desayunaron el siguiente día. ¿Qué está evidenciando? Que está lleno de sí mismo. Y luego, hermano, habla a los siervos también. Versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, otra manera de que se evidencia la llenura del Espíritu Santo en la vida de un obrero, en la vida de un trabajador, es siendo honesto con su trabajo, en su trabajo. No sirviendo al ojo. Es que diga, ahí viene el patrón, vamos a chambear porque nos va a ver. No, cumple con sus tareas porque está lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo es que la llenura del Espíritu Santo se evidencia en las cosas más prácticas de la vida cotidiana? ¿Y cómo es que la llenura del Espíritu Santo, hermano, se va a evidenciar primeramente en nuestra vida, en nuestra relación con otros? Primeramente. Oh, hermanos, necesitamos atender con mucha urgencia este asunto, hermano. Y hacer de nosotros, escucha, hermano, hacer de nosotros, si puedo usar la palabra hábito cotidiano de estar lleno del Espíritu Santo. Todos los días, hermano, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Siguiente, hermano, los estorbos para la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué estorba, hermano, que un cristiano esté lleno del Espíritu Santo? ¿Qué estorba, hermano? Hay tantas cosas, hermano, que estorban para que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Y son cosas, hermano, que necesitamos quitar. Son cosas que necesitamos dejar. Son cosas, hermano, que necesitamos sacar de nuestro corazón ya. Porque está estorbando, hermano, que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Primeramente, hermano, Efesios 4:30. Tenemos aquí, hermano, el primer estorbo. ¿Alguien puede leer Efesios 4:30, hermanos? Gracias, pastor. Dice la palabra de Dios, hermano, no contristéis. ¿Qué significa eso, hermano? Ok. Ahora, hermanos, ¿qué estorba que un creyente esté lleno del Espíritu Santo? El que, hermano, estemos viviendo en desobediencia y pecado. Un cristiano que está viviendo en desobediencia y pecado está, hermano, entristeciendo al Espíritu Santo. Está contristando al Espíritu Santo. Y un cristiano que tiene contristado al Espíritu Santo, hermano, no puede estar lleno del Espíritu Santo. Porque tiene que primeramente venir a Dios, humillarse a Dios, confesar su pecado, recibir el perdón de Dios, hermano, para que pueda estar lleno del Espíritu. Y no contristéis al Espíritu Santo. Hermano, el pecado no confesado, la desobediencia, hermano, el pecado activo, hermano, en la vida de un creyente, hermano, contrista al Espíritu Santo.
Y un creyente, hermano, que tiene contristado al Espíritu Santo, no es un creyente que puede estar lleno del Espíritu Santo. Ese creyente necesita humillarse a Dios, reconocer su pecado, hermano, recibir el perdón de Dios. Es algo que sucedió, hermano, con David allá en el Salmo 51. Vaya conmigo al Salmo 51. David entendía, hermano, que su pecado amenazaba la llenura del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, él acudió a Dios, hermano, humillado, arrepentido. Oh, hermano, y qué precioso es que cuando nos humillamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Salmo 51, verso 10 al 12. Mira la oración de David, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. ¿Qué dice, hermano? Un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué había pasado con David, hermano? David había pecado contra Dios y no había confesado su pecado. Pero él se da cuenta, hermano, que su vida espiritual se está secando. ¿Y sabe qué hace David, hermano? Se humilla delante de Dios y pide perdón. Porque él se da cuenta, hermano, que su pecado ha contristado al Espíritu Santo. Oh, hermano, el pecar es muy grave, hermanos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El pecado es grave. Porque el pecado, hermano, contrista al Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo contristado, hermano, porque nos hemos dedicado a satisfacer nuestros deseos propios. Y cuando la carne, hermano, tiene autoridad sobre el Espíritu, la llenura del Espíritu es estorbada, hermano. Cuando la carne tiene dominio sobre el Espíritu, nuestro espíritu, la llenura del Espíritu, hermano, es estorbada. La palabra de Dios, hermano, nos dice que no entristezcamos al Espíritu, que no lo contristemos. Porque si tú quieres estar lleno del Espíritu, hermano, tú debes evitar contristar al Espíritu. ¿Y qué contrista al Espíritu, hermano? Nuestra desobediencia y nuestro pecado. Eso contrista al Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19, 1 Tesalonicenses 5:19, hermanos, hay otro mandato del Señor aquí, hermano. 1 Tesalonicenses 5:19. Dice ahí, hermano, no apaguéis al Espíritu. La palabra, hermano, no apaguéis. La palabra apagar, hermano, allí en el griego es la palabra sbenute. ¿Qué significa, hermano? No sofocar, suprimir o extinguir la obra e influencia del Espíritu Santo en la vida personal. El Espíritu Santo, hermano, es comparado con el fuego, representando pasión, purificación y dirección divina. Tú y yo, hermano, apagamos al Espíritu cuando despreciamos la sabiduría, cuando despreciamos la palabra de Dios. Lo sofocamos, lo apagamos, lo suprimimos, no lo dejamos actuar libremente. Hermano, ignorar la predicación de la palabra de Dios
es apagar al Espíritu. La falta de santidad en la vida de un cristiano, hermano, apaga al Espíritu. Pregunto esta mañana, hermano, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu corazón? Pablo le dijo a Timoteo que avives el fuego del don de Dios. Oh, hermanos, ¿sabe por qué muchas veces andamos cabizbajos? ¿Sabe por qué muchas veces ya no somos los mismos cristianos de antes? ¿Sabes por qué, hermano, ya nuestra vida es más en desánimo que en ánimo? Porque el Espíritu Santo lo tenemos apagado. Porque el Espíritu Santo, hermano, lo hemos ignorado. Hemos ignorado la voz del Espíritu Santo. Y hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Y necesitamos volver, hermanos, a estar encendidos. Que el Espíritu Santo, hermano, esté encendido. Y Pablo, hermanos, nos menciona en los siguientes versículos de cómo podemos mantener encendido el Espíritu. Verso 20 dice: no menospreciéis las profecías. 21, examinarlo todo, retener lo bueno. 22, abstenernos de toda especie de mal. Y hermanos, sí, cuán importante es que nosotros hagamos caso a lo que el Señor nos está diciendo aquí. La carnalidad, hermano, es otro problema que estorba la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que hay una lucha constantemente en nosotros. Vamos a Romanos 8 y termino con este pasaje, hermano. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo, hermano, 5. Romanos 8:5 al versículo 8 dice: porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, hermanos, y esto debería sacudir fuertemente nuestro corazón y nuestra conciencia, hermano, esta mañana. Dice la palabra de Dios, hermano, que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿cuántas veces hemos servido en la carne? Escucha, hermano, ¿cuántas veces hemos servido en la carne? ¿Cuántas veces, hermano, hemos venido a la iglesia en la carne? ¿Cuántas veces hemos cantado en la carne? ¿Cuántas veces hemos orado en la carne? ¿Cuántas veces hemos dado el evangelio a alguien en la carne? Hermanos, la carnalidad estorba la llenura del Espíritu Santo. Y a veces, hermano, estamos cómodos así. La Biblia dice, hermano, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pregunto, hermano, esta mañana, ¿está usted lleno del Espíritu el día de hoy? ¿Vino usted, hermano, hoy a la casa de Dios lleno del Espíritu Santo o lleno de usted mismo? Vamos a examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Y vamos a venir a Dios. Y si hay pecado que confesar a Dios, hermano, no se vaya a casa con ese pecado. Tráigalo al Señor. Humíllese, reconozca, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar.
Amado Señor, ¿qué podemos decirte, Señor, a ti que no sepas? Si tú lo sabes todo, Señor. Si tú nos conoces, Padre, tal cual somos. Conoces nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro desear. Señor, tú lo sabes todo. Y hoy, Señor, postramos nuestro corazón ante ti, reconociendo, Padre, que hemos pecado contra ti y que te hemos ofendido. Padre Santo, perdónanos. Padre Santo, límpianos. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo, con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Límpianos, Señor. Padre, en esta mañana te rogamos que tú nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida, de nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, de nuestro ser el día de hoy. Padre, perdónanos porque reconocemos que más tiempo hemos vivido en la carne que en el Espíritu. Pero Señor, ayúdanos cada día a tener presente tu palabra, que cada día necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Padre, que antes de comenzar nuestro día nos aseguremos que estamos llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, vacíanos de nosotros y llénanos de ti, Señor. Vacía nuestro corazón de envidias, de rencor, de celos, de contiendas, de disensiones. Señor, quita de nuestro corazón todo aquello que no te agrada. Y Señor, permítenos vivir y andar en el Espíritu cada día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Así te agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.